Inovação Financeira e da GIZ, junto com meus colegas. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos a esse webinar que a gente vai tratar das finanças sustentáveis. Nosso objetivo aqui é trazer uma visão bastante holística, trazendo a experiência da União Europeia, que foi uma grande precursora nessa agenda, e também trazer a perspectiva e os desenvolvimentos regionais. O nosso webinar vai contar com a participação de representantes do governo do Brasil, da Colômbia, do Chile e do México, e também vai contar com uma apresentação de uma pessoa da União Europeia, do Sebastian. Bom, eu gostaria de, mais uma vez, dar as boas-vindas. Esse evento ele vai ter tradução simultânea para 3 línguas, português, espanhol e inglês. Se vocês observarem, no canto inferior direito, tem um botãozinho de interpretação, interpretation, e ali você pode escolher o seu canal, o que lhe for mais conveniente e mais atrativo. Tá? Então, mais uma vez, boas-vindas, e eu gostaria de passar a palavra para o Gordon, que é representante da BDE, nosso parceiro e companheiro do grupo gestor do Lab. Gordon, bem-vindo, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Daniel, agradecer essa introdução inicial, cumprimentar a Daniela Bacas, que vai estar aqui com a gente também nessa abertura, da CVM, e cumprimentar também os amigos do BID, que são parceiros, não vão poder estar aqui na abertura, mas são grandes parceiros estratégicos nossos aqui, né, assim como o GIZ. Queria dizer que para a BDE, o Lab, né, é uma ação muito importante e estratégica para a gente pensar o desenvolvimento sustentável no país, né? O Brasil é um dos países com maior capacidade de poder liderar a agenda de desenvolvimento sustentável, e o Lab tem um papel estratégico para poder o Sistema Nacional de Fomento, né, que a BDE representa, se engajar nessa agenda, né? E essa parceria com o BID, com a CVM e com o GIZ tem esse papel muito importante para a gente poder pensar aí o futuro do país, pensar o desenvolvimento econômico e social, uma grande viés de sustentabilidade, pensando os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e toda a Agenda 2030, que é muito importante para o país. Então, para a BDE, esse é mais um passo, né? Esse evento de hoje é mais um passo na parceria que está sendo construída no Laboratório de Inovação Financeira, e a gente espera que seja muito proveitoso para todos, né? O que vai ser discutido aqui. Discutir essa parte da taxonomia em finanças sustentáveis, ela é muito importante, porque a gente tem que criar um padrão, tem que ter uma discussão pensando no Brasil, as peculiaridades, as características do Brasil, e pensar nisso para a política pública, né? Como é que a gente vai usar a taxonomia para a política pública? E aí isso é importante, porque a BDE, né, com a sua representatividade, consegue levar isso para o governo federal, para os estaduais, para o Congresso, para a gente pensar ações para o financiamento sustentável, para a gente pensar essa agenda de futuro, que na verdade é uma de futuro, mas que na verdade já é de presente. A gente precisa trabalhar correndo para fazer isso acontecer. Então, esse trabalho do Lab, que já vem tendo vários resultados, esse é mais um dos processos, que esse webinar é mais um, e que a gente espera poder ajudar muito no desenvolvimento sustentável do país e para o Sistema Nacional de Fomento, que a BDE representa, que são 34 instituições, que são fundamentais para a gente pensar o desenvolvimento econômico e social. Não dá para a gente pensar sem os bancos de desenvolvimento nacionais, subnacionais, as agências de fomento. E essa taxonomia, discutir a taxonomia e, a partir daí, pensar em políticas públicas e levar isso para o Congresso, para o Executivo, é o papel da BDE, discutir desenvolvimento e levar isso para os representantes que fazem políticas públicas para ajudar a gente a ter um país mais sustentável. Então, agradecer a todos, desejar um bom webinar e agradecer aos nossos parceiros aí por esse
por esse lab, que eu tenho certeza que ainda vai ter muitos resultados bacanas. Obrigada, Gordon. Uma boa tarde a todos e todas. Bem-vindos ao nosso intercâmbio de experiências regulatórias aqui em Taxonomia de Finanças Sustentáveis. Eu sou Daniela Bacas, eu trabalho na Superintendência de Orientação e Proteção aos Investidores da CVM. E a CVM, como já foi dito, é uma das entidades gestoras do Laboratório de Inovação Financeira, juntamente com o BID, com a BDE e com a cooperação alemã, Agência de Cooperação Alemã, a GIZ. E nós temos muito orgulho de participar dessa parceria, que é o Laboratório de Inovação Financeira, que hoje já congrega quase 250 entidades representativas aí do mercado, né, do setor público e também do setor privado, né? A gente tem regulador, a gente tem empresas, temos sociedade civil, temos academia, escritório de advocacia, realmente um ambiente de muita troca de experiências entre os atores para fomentar as finanças sustentáveis no país. Hoje o laboratório de inovação financeira ele se divide em 4 grupos de trabalho, né? Um grupo de instrumentos de impacto, um de fintech. Nós temos também um grupo de ESG e transparência e um grupo de finanças verdes ou de títulos verdes, né? Como preferir, a gente chama de GTFV. E só estou dando esse contexto porque é onde a gente está aterrissando hoje aqui no nosso contexto desse webinar, tá? Esse grupo de trabalho do laboratório, ele tem tanto temas temáticos, tem temas setoriais, né? Energia, agricultura sustentável, saneamento, e também alguns temas transversais, né? Sobre o mercado de finanças verdes. E dentre esses temas tem um que a gente está discutindo, que é exatamente taxonomia em finanças sustentáveis. Não se trata de desenvolver uma taxonomia, né? Somos um grupo de debate, de discussão, de vários atores, mas justamente se propõe a entender, né, as tendências dessas taxonomias do mundo, o quanto isso pode ou não influenciar o mercado nacional. Então, assim, é um tema bastante quente na atualidade, e o laboratório tem contribuído para essas discussões e debates. E nós já tivemos dentro desse GT, um primeiro trabalho que foi o desenvolvimento e a publicação de um artigo, né, de uma publicação chamada Taxonomia em Finanças Sustentáveis, Panorama e Realidade Nacional, que a gente está colocando aqui no chat, acho que já até foi colocado aqui, que todos vocês podem ter acesso, foi lançada agora em abril, e ela justamente dá vamos dizer assim, um panorama do que são as taxonomias em finanças sustentáveis, né? O que são esses sistemas, né? Nada mais que o sistema de classificação, definições de atividades sustentáveis que possam colaborar aí com várias vantagens, vários benefícios, como, né, evitar greenwashing, alinhar portfólios de investimento, incentivar algumas atividades econômicas ou títulos temáticos e permitir agregação, né, do sistema financeiro em torno da temática das finanças sustentáveis. Então, tem uma série de objetivos que nós elencamos lá na publicação, e também tratamos um pouquinho dos desafios, né? Todo trabalho vem também com seus bônus, mas também seus ônus. Há desafios envolvidos, né? Em reporte, em base de dados, em coordenação. Então, são alguns temas que nós tratamos lá na publicação. Ela também traz algumas iniciativas que estão se desenvolvendo no país, não necessariamente de taxonomia, mas que se imbricam com o tema, né, algumas tendências, e também lá nós também fizemos questão de colocar potenciais espaços de colaboração e de entendimento de próximos passos para o GT, nesse tema taxonomia. E um dos tópicos, justamente, esse intercâmbio de experiências, ouvir o que os demais países estão começando, ou já implementaram, ou estão em implementação em taxonomia de finanças sustentáveis, de modo que a gente possa ter uma melhor dimensão de como
eles estão construindo, né, desenvolvendo, e como elas podem influenciar o mercado e ter um melhor entendimento para definições, possíveis definições aqui no âmbito do mercado nacional. Então, esse é o primeiro webinar que nós estamos fazendo depois da publicação, e é com muito prazer que a gente está realmente recebendo aí, vamos ouvir as experiências regulatórias aí dos colegas do continente, né, em México, Colômbia, Chile, e também, vamos dizer assim, da precursora desse desenvolvimento mais amplo de taxonomias, que é a União Europeia, a experiência da União Europeia. Então, assim, acho que vai ser um bate-papo muito rico, que a gente vai poder beber nas fontes de informação dos demais colegas que gentilmente estão abrindo mão do horário de almoço aí no México, na Colômbia e no Chile, ou do horário de jantar aí na Alemanha, que é o Sebastian. Realmente gostaria muito de agradecer aos palestrantes pela aceitação desse convite, desse espaço de conversa com o laboratório. E a gente também, eu gostaria de agradecer também toda a coordenação aqui do laboratório, né, na condução do evento, a secretaria executiva, os colegas gestores e a audiência que está com a gente hoje aqui. Então, sem me estender mais, que acho que a gente tem muita informação para ouvir aqui dos colegas, eu também queria agradecer, em especial, a Raquel Breda, que vai ser a nossa condutora aqui do Ministério da Economia, e vai poder fazer a moderação desse debate riquíssimo. Então, agradecer a todos vocês e desejar um ótimo webinar para todos. Muito obrigada. Obrigada, Daniela. Obrigada, Daniel, José, pelas palavras. Em primeiro lugar, eu gostaria de, em nome do Ministério da Economia, dar as boas-vindas a todos os participantes do nosso webinar. Para nós, a discussão desse tema se reveste de uma importância fundamental, porque sem uma boa taxonomia, sem desenvolvimento de uma taxonomia adequada para a realidade econômica, para a realidade dos países, é muito difícil você estabelecer um playing field adequado, para os investidores e mesmo a tomada de decisão sobre políticas públicas relativas a questões de sustentabilidade no âmbito da economia dos países. A oportunidade de a gente ouvir um pouquinho das experiências, de México, Chile, Colômbia e da União Europeia, que é a que está um pouco mais avançada, que já trabalha com esse tema há muito tempo, vai ser muito importante para nós podermos entender como é que esses processos se deram nesses países, quais foram as dificuldades, quais foram as lições aprendidas que nós podemos utilizar aqui no Brasil para começar a trabalhar de maneira mais dedicada a esse tema e ver o que é o adequado para o país. Então, agradeço demais a participação dos nossos panelistas e a nossa ideia, inicialmente, é pedir a que cada um deles apresente um pouquinho assim, de como foi o processo e qual é o estado atual da questão do desenvolvimento das taxonomias em cada um dos países, no caso da União Europeia, na região, nos identificando qual é o foco do processo em cada um deles, quais são os objetivos, qual é o estágio atual da implementação. Então, para comentar com os nossos participantes, a nossa ideia vai ser, primeiro, pedir uma fala de maneira geral para todos os quatro, e depois nós vamos, para tornar o nosso intercâmbio aqui um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais interessante, nós vamos pedir a cada um deles respostas a algumas perguntas bem endereçadas, mas a primeira ideia é realmente pedir que trabalhe um pouquinho assim, sobre essas questões iniciais para nos dar uma ideia de como é que está o desenvolvimento e a implementação da taxonomia em cada um deles. Então, eu vou começar passando a palavra para o Sebastian Sommer, que é o diretor do projeto Fibras, Finanças Brasileiras Sustentáveis, que é um projeto de cooperação entre a Alemanha e o Brasil, no caso, especificamente, o Ministério da Economia. Sebastian, ele é especialista em desenvolvimento do setor financeiro, com cerca de 15 anos de experiência de trabalho nesse setor, com foco em finanças verdes e sustentáveis. Na GIZ,
ele tem tido um papel de liderança no estabelecimento da carteira de projetos financeiros verdes e sustentáveis, tem formação como bancário e possui mestrado em gestão do desenvolvimento e 2 bacharelados. Já trabalhou em vários países da América Latina, da Ásia, da África, e tendo adquirido experiência em áreas como finanças de pequenas e médias empresas, finanças de infraestrutura, desenvolvimento organizacional e de produtos financeiros. Sebastião é um especialista técnico, formador e moderador. E, nos últimos anos, vem assessorando e capacitando ministérios, reguladores, bancos e associações em missões de curto e longo prazo pela GIZ. Sebastian, you have the floor. Thank you very much. Muito obrigado, Raquel. É prazer. Yeah, it's a pleasure to be here with you today and an honor to present among our close partners from Brazil and elsewhere in the region. Taxonomy is a very important topic, and on top of the discussion on sustainable finance, several jurisdictions, as has already been mentioned, are working on the topic. The topic is therefore also at the heart of our bilateral German-Brazilian cooperation project, FIBRAS, and I'm glad that we can work on the topic with prominent support, including the Financial Innovation Lab, its steering institutions and members. Allow me to say some words about the case of the European taxonomy. Even though I'm not representing the European Commission, I just happen to be German. So next slide, please. Europe has a very ambitious climate goals. The target is the greenhouse gas emission reduction of between 55 and 60% by 2030 and being climate neutral by 2050. This requires unprecedented investments. Only for the EU, the additional investments in energy and infrastructure are estimated to be up to 290 billion euros per year. But how do we finance these investment needs? In January 2020, the European Commission presented the European Green Deal investment plan, which will mobilize at least 1 trillion of sustainable investments over the next decade. It will enable a framework to facilitate public and private investments needed for the transition to a climate neutral, green, competitive and inclusive economy. Already back in 2016, the European Commission started to develop a comprehensive EU strategy on sustainable finance. In March 2018, the Commission published its action plan on financing sustainable growth, where it sets out the strategy to connect finance with sustainability and identify 3 main objectives, which you can see here on the right-hand side. The first one being reorienting capital flows towards sustainable investments. The second one, mainstreaming sustainability into risk management. The third one, fostering transparency and long-termism. So you can see sustainable finance is really central interest of the EU. Next slide, please. You can see on this slide here the 10 overall measures of the 2018 action plan on financing sustainable growth. These are related to the financial sector, influencing all stakeholders along the investment chain. You can see that taxonomy has a very prominent position. Unfortunately, we cannot go into further detail here, but let me mention that this reform package is the biggest financial sector reform process since the financial crisis, maybe the biggest ever. It has a global significance for 2 reasons. First, it is already setting the international standard and example for other countries. We will hear about that probably later. And also second, as investment flows are global, and for any investor, asset manager, financial product, or investee, these rules will most likely have some binding effects even beyond the EU borders. Next slide, please. So let's have a look at the taxonomy per se. How does it work? As most other taxonomies, the EU taxonomy divides economic activities between those that are considered environmentally sustainable and those that are not. The EU taxonomy is based on a list of economic activities as classified in the NACE codes, which is a European industry standard classification system of economic activities.
In order to be considered environmentally sustainable, the economic activity must comply with all of the following conditions. First, it must substantially and positively contribute to at least one of the environmental objectives. We will look at these in a second. Second, it shall not do significant harm to any of the other environmental objectives. Third, it must comply with so-called minimum safeguards, which are stipulated in OECD, UN, ILO standards and agreements, and mostly focus on the social dimension. And finally, it must comply with quantitative and/or qualitative technical screening criteria. These criteria are linked to the environmental goals of the EU. So for example, when evaluating emission reduction activities, the criteria consider what actions would be required to reach the Paris Agreement. This is what the EU would also call science-based. And in the following, we will also look at the concrete example. The next slide, please. Just as an additional explanation here, let me list some characteristics of the EU taxonomy. Please note that this is not an external evaluation, but rather a self-judgment of the EU technical expert group, the TEC. So what is the EU taxonomy? It is a list of economic activities and relevant criteria. It is not a rating of good or bad companies. It is flexible to adapt to different investment styles and strategies. So it is not a mandatory list to invest in or what not to invest in. It is based on latest scientific and industry experience, but it is making a judgment only on the environmental performance, not on the financial performance. The taxonomy is supposed to be dynamic, responding to changes in technology, science, new activities, and data. So it is not inflexible or static. We will look at what this means later on. Next slide, please. Let's have a brief look at the legal framework behind the taxonomy. Of course, the EU decision-making process is very complex and involves various different levels of legislative and political system of the EU, such as the Commission, the Parliament, and the Council. But we can basically, without going into too much detail, differentiate two main levels of legal documents here. We have the regulation and the delegated acts. Both are legally binding for all EU members. Adopted in June 2020, now it comes, regulation on the establishment of the framework to facilitate sustainable investments, very long term, which is basically the taxonomy regulation, sets out an EU-wide classification system for sustainable economic activities aimed at facilitating sustainable investments. As you see on this slide, the EU taxonomy covers 6 objectives: climate change mitigation, climate change adaptation, sustainable use and protection of water and marine resources, transition to a circular economy, pollution prevention and control, and last but not least, protection and restoration of biodiversity and ecosystems. The delegated acts then define the technical screening criteria for each of these areas. The content of the delegated acts for climate change mitigation and adaptation is already available, will be ratified in the coming days, and shall be applied as of January 2022. By the way, only these 2 documents count about 500 pages of technical specificities. They cover areas such as energy, forestry, manufacturing, transports, and buildings. Thereby, this existing delegated act covers already the economic activities of roughly 40% of listed companies in sectors which are responsible for almost 80% of direct greenhouse gas emissions in the EU. The EU taxonomy delegated acts is then also the document that will change over time. This is why it's not static, to adjust to the current environments, technologies, and targets. The technical screening criteria for the other 4 areas are treated in separate delegated acts, expected to be published at the end of this year and applied from 2023. The taxonomy will then be fully operational when all the delegated acts have been published. Next slide, please. Let's have a look on how to apply the EU taxonomy. I will explain it briefly here on the example of an activity from the Climate Change Mitigation Delegated Act that already exists,
The concrete example here is of the transport by small vehicles. So you can see on the left-hand side a fraction of the content in this Climate Change Mitigation Act. You can see the passage I took out here, which is transport on light vehicles. You can already see that there's a specification of this activity, which also takes note of the corresponding NACI codes as well as other EU regulation. The next slide, please. In the next step, you can then see the technical screening criteria. I will not go into detail here, but what you see for this transport example of low weight vehicles is that first of all, it has certain thresholds. Yeah, here 50 grams of CO2 per kilometer is allowed to be considered sustainable or green in certain classes of vehicles. But this also changes over time. So you can see that this only applies for certain vehicles and only until the end of 2025. Thereafter, only vehicles in that category that have zero emissions can apply to be or considered to be sustainable. In addition to that, you will also find specific information on do no significant harm to the other 5 environmental objectives. Next slide, please. Here, and I will not go into detail, you can only see that if you apply this taxonomy, for example, on an equity portfolio, you can include different companies in your investment product. Each of this company, you can then apply or calculate which percentage of the, or which proportion of the company revenue or turnover is green and which is not green. And then overall, you can look at the financial product and it tells you in what ratio this financial product can be considered green following the EU taxonomy. Next slide, please. This is also my final slide with content. I would like to point out that the taxonomy is used on a broad basis for sustainability reporting in various sectors in the EU. So not only applying to the financial sector. This way, all market participants along the investment chain speak the same language and can align their reporting. Thereby, the taxonomy applies to companies as well as the financial sector. It is regulated mainly by 2 directives, the Sustainable Finance Disclosure Regulation, or SFDR, which sets the rules for the financial sector, and the Non-Financial Reporting Directive, NFRD, which sets the rules. As of now, there's a proposal for change of this to have an even bigger scope, but which now sets the rules for the companies. And this company data is, of course, required as a basis for the reporting on investments and financial products from the financial sector. So it all basically builds on each other. What does that mean in practice for the financial sector? It means then that all banks, all financial advisors and asset managers in the EU will have to disclose the sustainability alignment of any financial product. If a financial product is advertised as sustainable or green, it would have to identify even further to what extent it is aligned with the taxonomy. We saw that in the earlier example. Each client will have to be consulted about his wish to invest his money sustainably. As we know from various surveys, the majority of private investors already would like to invest his or her money in a sustainable way, in particular, the younger generation. So this regulation will lead to basically an automatic demand for sustainable finance products. Furthermore, the taxonomy applies also to the EU Green Bond Standard and labeling, as well as the EU Eco-Label. Next slide, please. And I would like to finish here. Thank you very much for your attention and hand back over to Raquel. Looking forward to the discussion. Thank you. Thank you very much, Sebastian. Muito interessante ver o avanço que já tem, né? E é um pouco assustador se pensar o número de páginas e o trabalho que isso deve ter dado, né? Para construir toda essa base técnica de conhecimento. Mas vamos lá, vamos conhecer então agora a experiência do Chile, que vai ser apresentada pelo Andrés Pérez. Pérez é o chefe de Finanças Internacionais do Ministério de Finanças do Chile. E, em sua função atual, ele supervisiona o Gabinete de Gestão da Dívida
e a unidade do Fundo Soberano, e administra o relacionamento com agências de classificação soberana e com instituições financeiras internacionais e vários fóruns econômicos internacionais. Anteriormente, o Sr. Pérez trabalhou no Banco Central do Chile, no Federal Reserve Bank de Nova York, no Banco Mundial e no setor privado. Também lecionou na Pontifícia Universidade Católica de Chile e na Universidade de Chile. Possui um MBA, MPP e bacharelado em Economia, todos pela Universidade de Chicago. Señor Pérez, usted está con la palabra. Gracias. Les hablaré hoy día en español, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a participar y contribuir con la perspectiva de Chile. Yo creo que lo primero es el avance de Chile en las finanzas sostenibles demuestra la convicción y compromiso del gobierno, tanto el presente como anteriores, con la acción climática y el desarrollo sostenible. Es importante destacar que no solo se trata de tener un relato creíble, sino también este compromiso debe ser basado en acciones concretas. En este ámbito, en Chile se ha realizado la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles desde el año 2019, siendo Chile el primer país de las Américas en emitir al menos los bonos verdes soberanos en la región. Además, a esto se suma la ratificación del Acuerdo de París, cuyas ambiciones fueron actualizadas recientemente, y también se refleja una amplia coordinación interministerial y en el ámbito público, en particular entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente, cuya relación se manifiesta de manera más concreta con el desarrollo de una estrategia financiera contra el cambio climático. Entonces, quizás para empezar, yo creo que como emisor de bonos verdes, nosotros hemos visto un gran interés por parte de los inversionistas en detalles relacionados a la asignación de los recursos, pero también sus impactos, lo cual va al corazón de la discusión que se plantea hoy día. En este sentido, reconocemos la demanda por avanzar hacia una taxonomía que facilite la comparación de estándares y criterios cuando se trata de los proyectos. Esto se acentúa considerando cómo se han ido desarrollando nuevos instrumentos más allá de los bonos verdes. ¿Ya? Por ejemplo, como mencioné antes, tenemos los bonos verdes, los sociales, los sostenibles, aquellos ligados al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, es clave, como emisor, mantener la credibilidad como emisor para asegurar la confianza en los compromisos que uno asume al momento de emitir estos instrumentos. Entrando en detalle, en Chile se avanza en varios ámbitos en la discusión sobre la taxonomía. ¿Okay? Por un lado, en el contexto de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, que lidera el Ministerio de Hacienda junto a varios actores del mercado local, tanto por el lado privado como reguladores y a su vez actores como el Banco Interamericano de Desarrollo, se ha decidido comenzar a discutir sobre el potencial desarrollo de una taxonomía de actividades. ¿Okay? De hecho, recientemente, con el apoyo de Climate Bonds Initiative, se ha publicado un plan de taxonomía de actividades. ¿Ya? De hecho, se publicó recién hace un par de semanas. Y en esta se consideran las experiencias internacionales en la materia, se analizan los costos y beneficios de desarrollar una taxonomía de actividades para el país desde cero o adoptar alguna que ya viene en curso, de alguna manera modificada, balanceando la adopción de estándares internacionales con la necesidad de adaptarlos nuevamente al contexto del país. Por ejemplo, en el caso de Chile, ¿cuál sería el estándar adecuado para considerar la relevancia del sector minero? En Chile, que todos sabemos es un sector muy relevante en la actividad. Cabe decir que avances en aspectos de la taxonomía requieren la participación de varios actores, tales como lo refleja la participación de este webinar.
los reguladores financieros, además de participar activamente en la mesa público-privada de finanzas verdes, también han realizado avances relevantes en los últimos años. Entonces, la Comisión para el Mercado Financiero, que es el regulador del sector financiero en Chile, se encuentra trabajando en distintas iniciativas climáticas dentro de su rol del sector financiero, tanto por el lado de regulación como en transparencia, las cuales han sido recogidas en su estrategia para enfrentar el cambio climático. Esta estrategia agrupa los objetivos y el plan de trabajo del regulador en temas climáticos. Se debe entender, por cierto, que su rol como supervisor financiero justamente apunta a reducir asimetrías de información y proveer bienes públicos, la gestión de riesgos en la estabilidad financiera y la adopción de principios, directrices y recomendaciones internacionales, las cuales se discuten hoy día en este webinar. Por su parte, el regulador de fondos de pensiones en Chile publicó una nueva normativa que incorpora la gestión de los riesgos climáticos y factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y requiere la integración de dichos análisis en los procesos de inversión de las administradoras de fondos de pensiones y de fondos de cesantía, norma que entró en vigor a principios de este mes. Como verán, ha estado bien activo el ambiente acá en Chile. Esperamos que el plan de taxonomía de actividades, publicado recientemente, potencie el impulso a las finanzas verdes en el país y podrá alimentar la discusión de cómo financiar las medidas necesarias para alcanzar las metas climáticas de Chile. Sin embargo, yo creo que es importante decir que todavía hay mucho que hacer, aunque no se ha definido propiamente tal una taxonomía a la fecha. Mientras tanto, nosotros como emisor debemos reforzar las actividades públicas que demuestren los avances en la asignación e impacto de los instrumentos que se vayan emitiendo. Esto pensando en que los requerimientos de los analistas de instrumentos del tipo ASG no son los mismos de los habituales desde el punto de vista del análisis del crédito. No son los mismos que analizan los impactos de la inflación, el déficit fiscal, no son los mismos. Entonces uno tiene que adecuar sus mensajes y la manera que interactúa con el mercado de acuerdo a facilitar este tipo de análisis. Nosotros como República de Chile, en las próximas semanas evacuaremos nuestro reporte de asignación e impacto de los bonos verdes emitidos a fines del año 2020. Y nosotros, esto es un desafío, pero más que un compromiso, de acuerdo a nuestro framework que nos permitió la emisión de estos instrumentos, lo vemos como una oportunidad para demostrar todo lo que se ha avanzado a la fecha. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Andrés, y es muy interesante ver el hincapié que hace en la importancia de la adecuación del sistema a la realidad del país, y esto es una cosa muy importante. Entonces, muchas gracias. Entonces, ahora nosotros pasamos a la experiencia de Colombia, que va a ser presentada por Mariana Escobar. Mariana es jefe disculpe, vou passar para o português. E aproveito para recordar para as pessoas que entraram depois que nós temos o botão de interpretação, onde as pessoas podem escolher a língua, né? Pode ser português, inglês e espanhol, então, por favor, fiquem à vontade. Então, dando continuidade, Mariana é chefe de finanças sustentáveis da Superintendência Financeira de Colômbia, tem mais de 12 anos de experiência, com um trabalho concentrado em questões relacionadas à inclusão financeira e banco sustentável. Anteriormente, Mariana atuou como gerente de sustentabilidade do Citi Colômbia e foi consultora sênior da BSD Consulting, onde liderou a prática de finanças sustentáveis. Também atuou como assessora de políticas públicas do diretor do Departamento de Prosperidade Social e foi subdiretora do Ministério de Ciência, de Tecnologia da Informação e Comunicação, onde apoiou iniciativas de inclusão financeira e fintechs. É formada em estudos internacionais pela Bentley University, em Boston, e tem mestrado em assuntos internacionais pela Columbia University de Nova York. Por favor, Mariana, a palavra está com você.
Muchas gracias por la invitación al laboratorio, a la GIZ, que de alguna manera intermedió o facilitó esta presentación, esta introducción. Y también me adelanto a saludar a mis compañeros panelistas. Un gusto de conocer a Andrés y oír la intervención de Chile, y espero pues oír ahorita la de México. Y de antemano pido disculpas, yo trato de hablar despacio, pero no es mi fuerte, no es mi mayor cualidad, entonces les pido disculpas desde antes. Si quieren, siguiente. Mientras empezamos la presentación y pasan la diapositiva, yo me voy a enfocar la presentación el día de hoy en la iniciativa de taxonomía. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de explicar que el desarrollo de esta taxonomía es parte de una estrategia mucho más amplia que desarrolló y definió la Superintendencia Financiera en torno a las finanzas verdes, que para nosotros es digamos, la denominación que le damos al aprovechamiento de las oportunidades por parte del sistema financiero, pues oportunidades derivadas de los asuntos ambientales y en específico los climáticos, y también en la promoción de la mejor o buena gestión de riesgos ASG y climáticos. Entonces nosotros digamos que en esa búsqueda de mejorar la resiliencia o promover una mayor resiliencia o fortalecer la resiliencia del sistema financiero, pues consideramos que es clave la búsqueda de estos objetivos, y una de las instrumentos o medidas que encontramos en las que podemos lograr esos objetivos, especialmente el de movilización de recursos, el de bueno, también para la gestión de riesgos, pues es el desarrollo de la taxonomía. No me voy a detener, digamos, en cada uno de los drivers o de aquellas, sí, como de los impulsores para el desarrollo de la taxonomía por parte de la superintendencia, porque es un caso, digamos, no tan habitual que una autoridad de supervisión sea la que fomente el desarrollo de la taxonomía. Entonces no me voy a detener necesariamente en cada uno, además de que esto pues creo que quedó bien reflejado en el documento que ustedes están publicando y creo que es de alguna manera transversal. Solo voy a hacer énfasis en por qué nosotros como superintendencia, cuáles fueron esos detonantes que llevó a la superintendencia a tomar ese liderazgo. El primero fue el resultado de una encuesta que hicimos en Colombia. Hicimos una encuesta que creo que Chile también la tiene, México también, una encuesta sobre riesgos y oportunidades derivados del cambio climático, y ahí encontramos como una de las barreras, una de las oportunidades de mejora que identificaba el sistema financiero para identificar esas oportunidades de manera más eficiente era el establecimiento de definiciones comunes o de sistema de clasificación común. Eso seguido a que, en diferencia, digamos, por ejemplo, de Chile o como México, las emisiones de bonos temáticos y en especial las emisiones de bonos verdes han sido lideradas por el sector privado. No tanto por una emisión soberana, digamos. Nosotros desde el 2016 ya contamos con emisiones de bonos verdes, liderados de hecho por la misma banca como emisor, y nosotros veamos digamos, un crecimiento para el tamaño de nuestro mercado importante frente a las emisiones. Entonces, nosotros, con el mandato que tenemos de protección al inversionista y de mantener la integridad del mercado, pues también decidimos que era clave empezar a desarrollar y a impulsar. Claramente, y si quieren pasar a la siguiente diapositiva, claramente reconocíamos desde la superintendencia que esto no era, si siguiente, la otra, reconocíamos que no era, digamos, no era necesariamente parte de nuestro mandato, ni parte de nuestras funciones tradicionales, ni de nuestros conocimientos, digamos, técnicos. No era parte de nuestra responsabilidad ser el encargado de diseñar una taxonomía de manera independiente e individual. Por más de que si viera para nuestros propósitos, no era nuestro mandato realizarlo. Entonces nosotros, digamos, para poder empezar a desarrollar e impulsar una iniciativa de esta magnitud, encontramos o definimos 4 frases de trabajo que eran claves para la adopción de un sistema de clasificación verde en Colombia, ¿no? De actividades y activos verdes. La primera, pues, es claramente la fase de preparación, y esto refleja mucho, digamos, la visión de la superintendencia, y en esa fase de preparación justamente lo que nos pusimos la tarea es entender qué había en el mercado, entender si habían otras taxonomías desarrollándose, si había un interés, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda, del Departamento Nacional de Planeación, que es una entidad, digamos, independiente del Ministerio de Hacienda que se encarga de la planeación nacional. En el Ministerio de Medio Ambiente tratamos de entender si había alguna iniciativa desde el sector público. También nos reunimos con los privados y no encontramos, digamos, este ejercicio como parte de sus planeaciones estratégicas ni como parte de sus prioridades estratégicas.
Entonces, en ese sentido, esa fase de preparación fue clave para entender si no estuviéramos, si ya había algo que estuviera en marcha y en la que nosotros podríamos participar. La segunda fase ya fue la fase de diseño. Una vez entendimos que no había mucho pasando y que nosotros de alguna manera, teniendo en cuenta que si era una prioridad, lo podíamos impulsar, decidimos empezar a identificar cuáles eran los otros actores con los que deberíamos conversar, qué otras agencias del Estado deberían participar y deberíamos, digamos, tener el buy-in para empezar a desarrollar. Y en ese sentido, pues, un canal para nosotros muy tradicional y creo muy en línea con lo que mencionaba Andrés en Chile, nos fuimos a la mesa público-privada. Acá en Colombia se llama el Comité de Gestión Financiera, que depende del Sistema Nacional de Cambio Climático, que es un sistema que se creó en el 2016 para justamente coordinar todas las acciones que propendan para el logro de nuestros objetivos y acuerdos internacionales frente al cambio climático. Entonces ya teníamos establecida y fortalecida una instancia y se decidió de ahí, digamos que se decidió crear una mesa que dependiera del Comité de Gestión Financiera para la gestión y para empezar a desarrollar esta taxonomía. Ya una vez con esa mesa conformada, donde participan el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por supuesto, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, por supuesto, el Departamento Nacional de Estadística. Se conformó esa mesa inicialmente para que fuera la que supervisara la ejecución, digamos, de la construcción, o sea, el proceso o el proyecto de construcción, y ellos se encargaban de supervisar, y también se decidió en el marco de esa mesa que se iban a designar unos responsables para liderar la ejecución, para la construcción misma de lo que aquí yo llamo en la diapositiva desarrollo. Entonces, la fase ya se desarrolló, ya se encarga, digamos, o se refiere a esa fase en la que se empieza a desarrollar, digamos, a construir lo que sería el sistema de clasificación, y ya una última fase claramente está asociada a lo que tiene que ver con la implementación, que claramente empieza con un piloto que debería retroalimentar la primera versión del ejercicio y que debería finalizar ya con un esquema de retroalimentación constante, porque como bien lo mencionaron anteriormente, la GIZ, esto debe ser un documento vivo que responda, digamos, a los cambios de planes, proyectos, metas y obviamente a las apariciones de nuevas tecnologías. Esto, digamos, empezó en el 2019, como pueden ver en la diapositiva. Actualmente estamos en ese proceso de desarrollo y esperamos ya empezar a desarrollar los pilotos en el segundo semestre de este año. Siguiente. Específicamente para el desarrollo, digamos, para la construcción misma, se definió en esa fase de desarrollo 12 pasos clave para su construcción. Lo primero, como les mencioné, era obviamente la creación de esa mesa institucional, esa mesa de taxonomía, que eran estas otras instituciones que deberían participar y supervisar su construcción. Y de aquí seguimos, yo creo que los pasos normales que de alguna manera se ven reflejados en el documento que ustedes también están lanzando. Creo que hay muchas similitudes. Aquí simplemente está un poquito más desmenuzado, digamos, pero pues claramente incluía la definición de quiénes o cuál era la institucionalidad, después definir por qué queríamos hacer una taxonomía, cómo iba a servir la taxonomía, para qué iba a servir. Después la definición de roles, que es lo que yo les mencionaba de quiénes iba a ejecutar, quiénes iban a supervisar. Claramente después ya se venía la definición de esos objetivos ambientales que iba a cubrir la taxonomía, pues que eso es clave en el desarrollo de cualquier taxonomía y creo que es transversal a lo que yo he visto de las otras experiencias. Y ya después empezamos con un ejercicio de lo que yo llamé un gap análisis. Esto va a responder a alguna de las preguntas que van a tener muchos sobre cómo asegurar alinearse con otras taxonomías y yo creo que el punto de partida es este gap análisis o análisis de brechas, donde identificamos primero que todo que existe en la taxonomía nacional, que existe, y ahí empezamos a trabajar con el MRB, que había en el MRB, y qué otras cosas estaban haciendo los privados en Colombia. Y sobre eso salió una primera versión, digamos, o un análisis de brecha sobre qué está pasando en Colombia, qué está pasando en otros lugares, y cómo deberíamos nosotros, en base en ese trabajo, empezar una construcción. No me voy a detener a hablar cada uno, sino simplemente les voy a contar los logros. Entonces, si quieren, van pasando a la siguiente diapositiva. Entonces, la de antes. Entonces, digamos que como resultado de ese gap análisis, se pudieron clasificar en el momento inicial alrededor de 95 actividades en 8 sectores, digamos, estratégicos para la economía colombiana.
También una de las cosas que fue clave en la definición, digamos, de este proceso de construcción y la identificación de esas actividades era a cuál objetivo le íbamos a apuntar inicialmente, o sea, esos umbrales que uno definía en la taxonomía, a qué objetivo les iba a aplicar, y se decidió, como lo han decidido muchos en otros países, hacerlo para el objetivo de mitigación y adaptación al cambio climático. Y en ese sentido, pues todas las actividades que acá se empiezan a identificar, pues tendrían de alguna manera que contribuir al logro de estos dos objetivos. Si quieren, siguiente. El siguiente paso, digamos, ya una vez hicimos el gap análisis y empezamos a agruparlos en los sectores, digamos, estratégicos para el país, se siguió un proceso para mí que fue clave, que fue la identificación de ese grupo de expertos técnicos. En Colombia lo que nos tocó hacer, que es algo diferente a lo que puede haber en otros países, es que escogimos unos asesores líderes por sector, y además esos asesores líderes nos ayudaron a identificar los expertos técnicos específicos para cada sector. Una vez identificamos cuáles eran esos asesores líderes, los convocamos, identificamos los expertos técnicos, se realizaron unas mesas de trabajo para empezar de alguna manera a exponer los resultados del gap análisis, identificar sobre cuáles deberíamos definir nuevos umbrales, sobre cuáles los umbrales que estábamos predefiniendo estaban bien, identificar si nos hacían falta actividades que en el contexto colombiano, digamos que en el subyacente de la economía o en la estructura económica colombiana, pues tenían sentido y deberían ser incluidos. Acá simplemente es un barrido de lo que se hizo, se hicieron alrededor de 2 mesas por cada sector, y se consultaron diferentes stakeholders, desde la academia, el sector privado, el sector público y multilaterales. Siguiente. Ya una vez realizamos, digamos, esas mesas, o para ya la definición final de las actividades que iban a quedar, que resultaron siendo 44 de esas 95 iniciales, primero se aplicaron unos filtros de selección. El primer filtro de selección fue la relevancia, que tanto contribuía, que tanto, digamos, qué tan importante era la actividad económica para la economía colombiana, que tanto contribuía a la reducción de esas emisiones, y la segunda, o que tanto contribuía a las emisiones en realidad, y el segundo criterio es esas actividades dentro de ese sector que tanto contribuían o que tanto aportaban a ese objetivo de mitigación y adaptación al cambio climático. Una vez aplicamos esos filtros, a cada actividad o activo se le aplicó, se le definió unos criterios y requisitos de elegibilidad. Los criterios no son nada más que los umbrales, estos umbrales que deben cumplir para que sean elegibles, y los requisitos es en la forma en la que nosotros le aplicamos este principio de no hacer daño significativo. Que debe ser necesario, digamos, para asegurarnos que no estemos, si bien que estemos contribuyendo a un objetivo, el objetivo de mitigación y adaptación, no estemos yendo en contravía de otros objetivos o prioridades ambientales para Colombia. Siguiente. Finalmente, una vez tuvimos las 44 actividades, la siguiente actividad tuvo que ver con la alineación. Hicimos tablas de equivalencia con el MRV, con la taxonomía de la Unión Europea, y claramente pues hacemos referencia a cómo responde al marco normativo local. Este último punto lo consideramos clave porque de alguna manera le da contexto a este inversionista internacional de por qué, por ejemplo, un umbral o una actividad cambia frente a lo que ellos ya conocen de otras taxonomías internacionales. Siguiente. Y finalmente, actualmente, esto fue el último paso que hicimos, actualmente nos encontramos dando ya las últimas revisiones a los comentarios que recibimos más que todo de las agencias, de nuestros pares, para asegurar que no estemos yendo en contravía de los planes, proyectos que estén en este momento en marcha, digamos que estemos todos alineados desde esa perspectiva, digamos, política, sin nunca descuidar lo técnico, y la idea es, una vez terminemos la incorporación de esos documentos, pues lanzar a consulta al público general. Una vez se termine ese proceso de consulta, pues haría el lanzamiento, y esperamos pues claramente que esto pase en el transcurso de este año. Ya para finalizar, y si pasan a la siguiente diapositiva, y no sé si ya me pasé del tiempo, por favor avísenme. Esas son las reflexiones finales y aprendizajes que les quería compartir.
Entre las reflexiones iniciales fueron esas preguntas que nos tuvimos que responder al principio, entre las que está claramente cuál es el rol de la superintendencia, por qué debería estar la superintendencia promoviendo esto, que creo que lo mencioné al principio, y ese, digamos, deber de traducción de los planes y metas ambientales al sistema financiero. Yo creo que eso termina siendo clave, quiénes deberían coordinarla, qué tan verde debería ser, por qué objetivo ambiental deberíamos empezar, cómo se articula esto como la MRB y cómo aseguramos que no haya una duplicidad. Eso en términos de reflexiones iniciales. Sobre los aprendizajes, voy a resumir algunos. El primero es claramente, uno de los primeros aprendizajes que tuvimos en este proceso fue cómo coordinarnos con el MRB. Ellos también se entienden como un sistema de clasificación, entonces al principio, de alguna manera, poder tener súper claro la diferencia y la complementariedad de un instrumento del otro fue clave para lograr, digamos, el buy-in del Departamento Nacional de Planeación, que en este caso en Colombia es el encargado de coordinar el MRB. Lo segundo fue el grupo de expertos. Esto resultó siendo mucho más difícil de lo que ustedes se imaginan. Acá no existen tantos expertos técnicos para cada activo o para cada sector, y en algunos casos no todos estaban dispuestos a hacerlo de manera voluntaria. Entonces, digamos, parte importante del rezago, digamos, en el cronograma inicial se debió a la demora de identificar quiénes pueden ser esos asesores líderes como con respaldo técnico y cuáles podrían ser esos expertos que quisieran participar en estas mesas. Lo segundo que también aprendimos es adaptación. En algún momento nos fuimos muy ambiciosos pensando que íbamos a poder tener también una taxonomía de adaptación, pero por ahora lo que ustedes seguramente van a encontrar es un tema de principios, de cómo identificar bajo unos principios actividades o activos que contribuyan al objetivo de adaptación. El otro aprendizaje creo que es muy importante, la alineación con el principio de no hacer daño significativo. A diferencia de la Comisión Europea, que existen muchísimas normas y regulaciones, en Colombia no las hay tantas, entonces ahí no tenemos que aplicar muchísimo de los sistemas de gestión de riesgo ambientales y sociales que puedan tener, en este caso las instituciones financieras, pero en algunos el sector real. Y digamos que no me quiero tomar más del tiempo, pero tres cosas adicionales. Claramente siempre está la tensión entre cómo yo mantengo una alineación con lo internacional, pero cómo yo reflejo lo local, la necesidad local, el contexto local. Cómo esto le puede servir también al sector público. Hubo que hacer un tema de traducción, digamos, en el lenguaje. Y por último, el tema del tiempo. Inicialmente nos habíamos propuesto alrededor de un año largo para su implementación, pero yo creo que termina siendo en 2 años bien largos el desarrollo de esta taxonomía, por lo menos para Colombia. Y aquí cierro mi intervención. Creo que me tomé unos minutos de más y pido disculpas, pero creo que había una información que me gusta mucho o que quisiera compartir con ustedes en el marco de todo lo que hemos vivido en los últimos 2 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Es muy, muy interesante y muy útil para detenernos esas recomendaciones, estas ideas que nos ayudan bastante, porque todavía en Brasil estamos en un proceso muy inicial de difusión, entonces será muy, muy positivo y muy, muy interesante para conocer estas reflexiones. Em seguida, nós vamos ter a apresentação de Jorge Meléndez pelo México, né, da experiência mexicana. Jorge é o chefe da unidade de bancos, valores imobiliários e poupança no Ministério da Fazenda e Crédito Público do México. É economista especializado em finanças, com experiência como de funcionário, né, servidor de alto nível no setor público e no sistema financeiro privado. Os temas de interesse são análise, avaliação e regulação do setor financeiro, aquisições, fusões, implementações de sistemas financeiros e administrativos, orçamento, plano de negócios em ambientes complexos e programas de otimização de custos, entre outros. Tem mestrado e doutorado em economia pela Universidade de Chicago. Por favor, Jorge, tiene la palabra. Mucho gusto. Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan. Les agradecemos la invitación a participar en este evento de Laboratorio de Innovación Financiera y a compartir las experiencias en materia de taxonomías sostenibles con nuestros colegas de América Latina y, bueno, también de Europa. Estamos muy agradecidos por la oportunidad. En nuestro caso, también estamos en una etapa de desarrollo de nuestra taxonomía
y quisiera comentarles un poco cómo la estamos trabajando. Y si me ayudan con la presentación, por favor, la siguiente. Nosotros pensamos que en el contexto de la coyuntura mundial actual, las finanzas sostenibles ofrecen una oportunidad para atender algunas de las vulnerabilidades que existen desde antes de la pandemia en nuestros países. No solo con relación al medio ambiente y el cambio climático, que sin lugar a duda ocupan un lugar prioritario en todas o muchas de las agendas nacionales, sino también con respecto a las vulnerabilidades sociales presentes especialmente en nuestros países latinoamericanos y que corren el riesgo en la coyuntura actual de ser acentuadas por la pandemia del COVID-19, sus efectos de salud, económicos y sociales, por ejemplo, en materia de género y desigualdad del ingreso. En este sentido, estamos convencidos de que las finanzas sostenibles nos ayudarán a promover una trayectoria de crecimiento que atienda a distintas necesidades. Por un lado, al cambio climático y los efectos derivados del mismo en el sistema financiero y la actividad económica, pero también a contribuir al cierre de estas brechas y desigualdades sociales a las que hice referencia. En la siguiente lámina, por favor. Con relación al contexto internacional de las finanzas sostenibles, en un primer ejercicio que hemos realizado para analizar la situación de las finanzas sostenibles en México, revisamos las tendencias nacionales e internacionales en la emisión de instrumentos ASG. Ya algunos de nuestros colegas ya nos platicaron de la experiencia de Chile, de Colombia. En el caso de México también ha habido emisiones de instrumentos ASG, efectivamente algunas del sector privado, bancario, también de la banca de desarrollo de manera muy relevante, de las instituciones públicas de banca de desarrollo, y recientemente el gobierno mexicano emitió un bono soberano ASG en los mercados internacionales. De hecho, notamos que las finanzas no sostenibles a nivel global han crecido de forma consistente durante los últimos años. En términos de exposiciones ASG, pasamos de una emisión por 1.037 millones de dólares en 2012 a 484.254 millones de dólares en 2020. Para ese mismo año, México registró un monto emitido por 1.595 millones de dólares. Nuestro país pasó de realizar una emisión ASG en 2015 a hacer 10 emisiones en 2020 en el mercado nacional y también en el internacional, como lo mencionaba, con nuestro bono soberano emitido por el gobierno mexicano. Y no obstante, estas tendencias, México aún está muy por detrás de otros países en este tipo de emisiones. Al tercer trimestre de 2020, en ese ejercicio, Alemania había emitido más de 26.000 millones de dólares en emisiones ASG, Francia más de 24.000 millones de dólares, Estados Unidos casi 21.000 millones de dólares, Japón más de 7.000 millones de dólares, España casi 3.000 millones de dólares. Por lo anterior, pensamos que México tiene importantes oportunidades para la movilización de capitales hacia actividades sostenibles y que esto puede alcanzarse a través de la armonización de esfuerzos de actores públicos y privados. En la siguiente lámina quisiera comentarles sobre nuestro Comité de Finanzas Sostenibles y el grupo de taxonomía. En marzo de 2020, dentro del Consejo de Estabilidad del Sector Financiero en México, creamos el Comité de Finanzas Sostenibles con el objetivo de impulsar una agenda valga la redundancia, de finanzas sostenibles para México. Este comité, si bien está integrado por las autoridades financieras del país, es decir, por el Ministerio de Finanzas, el Banco Central y los supervisores de las administradoras de fondo para el retiro, de los bancos, de las aseguradoras, cuenta con observadores
que participan de manera activa del sector privado. Es un comité ordenado por la regulación, pero en el cual participa el sector privado, todos los actores, los bancos, los intermediarios bursátiles, las aseguradoras, las administradoras de fondo para el retiro, y otras entidades, incluso organismos de colaboración y cooperación en materia de finanzas sostenibles y finanzas verdes. Y celebramos el año pasado la primera reunión de este comité, en la cual se crearon 4 grupos de trabajo para impulsar una agenda de sostenibilidad para el sistema financiero, uno de taxonomía sostenible, otro de medición de riesgos ASG y otro más de divulgación de información y uno de oportunidades para la movilización de capital. Dentro del grupo de taxonomía, nos hemos dado a la tarea de diseñar un sistema de clasificación de actividades económicas que determine qué actividades sostenibles y cuáles no lo son, con un enfoque amplio de la sostenibilidad que considera una parte ambiental y una parte social. Esto lo podemos ver en la siguiente lámina. Para el diseño de esta taxonomía estamos considerando las taxonomías desarrolladas y en desarrollo en otras jurisdicciones, así como esfuerzos del sector privado en México, que hay previos, más enfocados únicamente al tema verde, pero que también son valiosos y que están siendo tomados, además de seguir las recomendaciones del Banco Mundial para el desarrollo de una taxonomía. Esta taxonomía que va a buscar, esta taxonomía intenta ser una herramienta sólida, basada en ciencia, en datos, en metodologías, busca contribuir a la movilización de capitales y guiar las finanzas sostenibles en México. Asimismo, buscaremos que esta taxonomía esté alineada con los objetivos del desarrollo sustentable, los ODS, prioritarios para México, y con las contribuciones nacionalmente determinadas, la CND, de nuestro país. Algunos ejemplos de lo anterior son las metas relacionadas con los ODS, la número 13, de acción por el clima, considerando las contribuciones nacionalmente determinadas de México y buscando identificar actividades que contribuyan a la mitigación y adaptación del cambio climático. También el objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, buscando impulsar actividades con efectos medioambientales y sociales positivos, por ejemplo, en cuanto a digitalización, manejo de residuos, transporte. El de igualdad de género, el objetivo 5, considerando que lo vamos a considerar transversalmente a lo largo de todos los sectores y actividades económicos y buscando identificar actividades que contribuyan a la reducción de las desigualdades de género. Estos objetivos anteriores buscarán compaginarse con el principio de no daño significativo, al que ya se hizo referencia en alguna de las participaciones de mis colegas. No daño significativo a otros objetivos y buscando mantener salvaguardas mínimas en cuanto al objetivo de desarrollo sostenible 8 sobre trabajo decente y al objetivo de desarrollo sostenible 10 sobre reducciones de desigualdades. Mediante este marco y un análisis de impacto de emisiones de gases de efecto invernadero, impacto económico y flujos financieros, es decir, ya estamos realizando un ejercicio de identificación de sectores, tomando en consideración, como lo mencionaba, tanto sus impactos, el impacto sectorial, la contribución de cada sector a la generación de gases de efecto invernadero, su impacto económico, flujos financieros, y hemos identificado los siguientes sectores principales, que son el de industria manufacturera, gracias, el de la construcción, de energía, transportes, manejo de residuos, información de medios masivos
y el sector agropecuario. Actualmente, en cuanto a metodología, el grupo de trabajo de taxonomía nos encontramos en el proceso de identificación de usuarios y beneficiarios de la taxonomía, avanzando de forma paralela al mismo tiempo estamos trabajando en la definición de métricas y selección de actividades específicas. Este trabajo, quisiera aclarar que no implica que hay un impasse o que se está deteniendo la emisión de bonos sustentables en nuestro país. Como lo mencionaba, en meses pasados el gobierno federal emitió un bono sostenible en mercado internacional, también lo ha hecho la banca de desarrollo, incluso bonos con el objetivo para financiar proyectos con el objetivo de cerrar brechas de género y otras. Pero sí consideramos importante el desarrollo de este marco conceptual de la taxonomía para poder, también tenemos grupos de trabajo, como lo mencionaba, de medición de riesgos, de movilización de capitales, de revelación de información, cuyo trabajo va a depender de manera importante del avance del grupo de taxonomía. Consideramos que una buena definición es básica para la movilización de capitales y pues para el progreso y desarrollo de nuestro país, de nuestra economía. Dicho lo anterior, reconocemos que el impulso a las finanzas sostenibles y el desarrollo de taxonomías implican un proceso complejo, multidimensional y que, por supuesto, que requiere de la participación de actores del sector público y también del sector privado. Es por eso que quisiera concluir celebrando el espacio que nos proporcionaron hoy, en el que se promueve el intercambio de experiencias, ideas y cooperación entre distintas jurisdicciones, entre países hermanos latinoamericanos, y que también estamos conociendo la experiencia de otros continentes que quizá van un poco más adelante que nosotros en el desarrollo de taxonomías. Creemos que este intercambio de experiencias es especialmente enriquecedor entre economías similares como las nuestras, como las latinoamericanas, que somos vulnerables ante los riesgos físicos y de transición del cambio climático, ciertamente, pero también traemos una herencia de problemas sociales importantes, que por supuesto que el objetivo de cualquier gobierno es en buscarles solución y situarnos en el camino para solucionarlos. Estoy convencido de que de este foro todos podremos obtener excelentes, importantes lecciones y aprendizajes que nos van a permitir contribuir a la transición hacia la sostenibilidad de nuestros sistemas financieros y nuestras economías. Y termino reiterando el agradecimiento por participar mediante su invitación en este evento. Gracias. Muito obrigada, Jorge. É muito interessante conhecer as diferentes experiências e o que nós pensamos agora seria de fazer um intercâmbio rápido entre todos os painelistas, com algumas perguntas bem dirigidas para facilitar, digamos assim, uma certa comparabilidade entre essas experiências. Eu sei que muitas delas vocês já abordaram nas apresentações, mas eu acho que pode ser interessante para quem está assistindo. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer aos quatro, e aí vou passar a palavra rapidamente, é como é que esse processo de construção e de implementação ele é coordenado e é supervisionado e monitorado, e quais são os respectivos papéis que tem tanto o governo quanto o setor privado e sociedade civil nesse processo de coordenação e monitoramento. E como ocorre em cada caso, o MRV, né, que seria Measurement, Reporting and Verification, que nós sabemos todos que é um dos aspectos mais importantes da taxonomia, para dar confiança, para dar segurança na sua aplicação.
Então, vamos começar pela ordem das apresentações. Então, eu vou pedir inicialmente para Sebastião, se puder nos falar um pouquinho sobre isso, por favor. Muito obrigado. Não sei se os organizadores podem compartilhar essa única slide que eu tenho sobre esse tema. Se não, não tem problema. Mas, okay, I'm not sure if it's unique about the European process, because we have heard that also in the other cases, there was an exchange between the public and private sector. But in the case of the EU, the reform package really builds on a constant consultation of the private sector, including academia, financial sector, and industry in various phases during the development of the new policies and regulations, not only for the taxonomy that is integrated in there. We had the high-level expert group, the HLAC, to provide initial recommendations to the areas and scope of the EU Action Plan on Financing Sustainable Growth. This was following the adoption of the action plan. The Commission set up a technical expert group, TEG, that should advise the Commission on the technical aspects of the 4 key areas of the action plan: taxonomy, green bond standards, benchmarks, and disclosures. And then initiated in 2020, the EU Platform on Sustainable Finance, not to be mistaken with the International Platform on Sustainable Finance. No, the EU Platform on Sustainable Finance was put together again with members and observers of various sectors, geographies, institutions, a total of 57 members, which has the task to consult the Commission to further develop the taxonomy, including also the monitoring and reporting on capital flows towards sustainable investments. And I will stop there. Thank you. Obrigada, Sebastião. Com certeza, no caso da União Europeia, é ainda mais complexo, porque são várias jurisdições, então é sempre um pouco, né, mais difícil o trabalho, imagino. André, si puede nos hablar un poco de cómo está en Chile esta parte. Sure. Sí. Yo podría decir que el escenario actual en relación a la participación de otros stakeholders es bien variado, en el sentido de que la Comisión para el Mercado Financiero, que es el agente, bueno, el regulador financiero, está todavía realizando consultas bien amplias, entonces, para las normas, ¿cierto? Entonces, está ese ángulo, pero también existen espacios de discusión, tanto formales como informales, en los cuales participan los actores que de alguna manera se relacionan con esta dimensión. En particular, como también mencionaron mis contrapartes panelistas, espacios como la mesa público-privada de finanzas verdes permite interacciones donde no sean espacios vinculantes, pero donde el espacio para compartir información contribuye a llegar a consensos en el ámbito de las taxonomías. Gracias. Sí, muchas gracias. Mariana. Claro que sí. Digamos, en el caso colombiano, no quiero decir que es similar porque claramente no lo es, pero cualquier proceso, digamos, regulatorio, normativo y hasta últimamente ya dentro de la misma supervisión es bastante participativo, donde dentro del proceso establecido pues existe una etapa de consulta al público. Ahora, en los últimos años también se han implementado medidas un poquito más innovadoras donde hay un ejercicio de construcción conjunta importante previo a la emisión o publicación de consulta al público de una norma, una instrucción, un instructivo y todo esto. Particularmente para el caso de taxonomía en específico, hay como 3 instancias, yo diría formales, en las que nosotros nos hemos asegurado la participación de diferentes stakeholders. La primera es en la propia estancia, digamos, en el mismo Comité de Gestión Financiera del CISCLIMA. De hecho, el Comité de Gestión Financiera es público-privado, ahí se sientan los privados
representados por lo que en Colombia se llama el Comité del Protocolo Verde. Además se sienta de manera independiente la Asociación de Bancos y de Aseguradoras, además de otros actores. Si bien no están ahorita participando en la mesa, en la medida que la mesa depende del Comité de Gestión Financiera, van a estar involucrados. Segundo, fue a través del proceso de consultas con construcción, yo le digo construcción conjunta, pero le decíamos consultas con expertos técnicos. Ahí de nuevo, como lo mencioné, participaron diferentes stakeholders con diferentes expectativas, y ahí es súper importante mencionar que parte de nuestros retos en su momento era identificar o diferenciar qué rol iba a asumir cada stakeholder. Entonces hay un experto que podría ser parte de una institución pública o privada, y cómo separar esos dos roles de ¿no? en esas consultas, pero de todas formas tratamos de tenerlas separadas, tratamos de tener expertos independientes de su rol, representantes específicos dentro de su rol como privado o como gobierno, y también pues representantes independientes de instituciones internacionales, ONGs, digamos, que defendieran algunos intereses específicos. Y la última instancia, yo diría, es la que ya mencioné, y es la siguiente etapa y etapa final, que es la consulta abierta al público, donde se publicará el documento final, y esperamos tener ahí insumos de todos los stakeholders que aún no hayan podido participar. Y muchas gracias, Mariana. Jorge, por favor. Sí, bueno, es similar la forma de trabajar en México. Tenemos un comité de finanzas sostenibles dentro del Consejo de Estabilidad del Sector Financiero. Como lo mencionaba, igual participan en el Comité de Finanzas Sostenibles el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, el Banco de México, y los supervisores, o lo que serían los superintendentes de los principales inversionistas institucionales, que en México son las administradoras de fondos para el retiro, de las aseguradoras, de los bancos, de los intermediarios bursátiles, y también están como invitados permanentes organizaciones de cooperación especializadas en temas de finanzas verdes y sostenibles. Y están incorporados en los diversos grupos de trabajo, los cuales se asesoran de expertos para desarrollar el grupo de finanzas sostenibles, el grupo de medición de riesgos, el grupo de movilización de capital, oportunidades de inversión, y el grupo de reporte y revelación de información, que está trabajando teniendo en cuenta de manera muy importante el desarrollo de estándares internacionales de presentación de información contable y financiera de las instituciones, cómo presentar la información relacionada o sea, la información ASG. Es de una manera similar, y se incorporan a los grupos de trabajo expertos internacionales. Con relación a las emisiones que ya existen, independientemente de que está en desarrollo una taxonomía que sea una referencia para todos los emisores e inversionistas en instrumentos, vehículos ASG, es variado. Por ejemplo, en el caso del bono soberano ASG emitido por el gobierno mexicano, la evaluación del impacto la va a hacer, de hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Muchas gracias. A segunda pergunta que nós gostaríamos de fazer aos nossos panelistas é: quais foram os principais desafios que os seus governos encontraram no desenvolvimento e na implementação da taxonomia? E dessa vez vamos começar, né, mudando um pouco os gêneros. Mariana, se puder começar por você. Mientras quitaba el micrófono, gracias. Los principales desafíos, pues primero, en el caso específico de Colombia, es pues asumir asumir ese rol de promotor de alguna manera de la taxonomía, algo que era no necesariamente lo más natural o orgánico que pasara, y ese fue el primer desafío, digamos, bajar esa barrera de otros actores dentro de las mismas agencias del gobierno, de entender por qué la superintendencia estaba interesada en hacerlo, porque, digamos, por qué no le servía el MRB, y ahí lo ato con el segundo desafío, y es separar
o poder identificar la complementariedad entre el MRB y la taxonomía y por qué se necesitan las dos y cómo se pueden complementar. El tercer desafío, como lo mencioné, fueron los expertos técnicos. Los expertos técnicos fue un desafío importante. Yo acá al final, de todas formas, quisiera mencionar cosas que nosotros pensamos que van a ser desafíos que aún no lo han sido, y ha sido la discusión política. En su momento, desde el principio, y teniendo en cuenta que la superintendencia es una entidad técnica que no debería entrar, digamos, en esas discusiones, teníamos de alguna manera estábamos preparados para mirar cómo se manejaban discusiones políticas alrededor de definir qué era verde y qué no. Y la verdad es que eso no ha sido hasta ahora necesariamente un problema. Se lo puedo, digamos, de alguna manera asignar o asumir o lo puedo, digamos, explicar porque desde el principio, en el marco del alcance inicial de esta primera entrega, porque sabemos que se vienen más entregas de la taxonomía y se debe complementar, fue el hecho de que decidiéramos que nos íbamos con un ejercicio de, digamos, de alguna manera de priorización con actividades que contribuyeran de manera sustancial, y se establecieron unos criterios que nos permitieron definir y recibir, digamos, buen feedback, buena recomendación de los expertos y de los representantes del gobierno, de los ministerios, un buen feedback frente a esos criterios para definir si esto contribuye de manera sustancial. Pero son los principales, digamos, desafíos que hasta ahora hemos tenido. Sé que se nos vienen más. La implementación va a ser otro desafío, los pilotos van a ser otro desafío, estoy completamente segura. Com certeza. Vamos partir agora, então, em ordem alfabética, Andrés. Gracias. Yo creo que, construyendo sobre lo que ha dicho Mariana, creo que, al menos desde el punto de vista del Ejecutivo, nuestro principal, no diría desafío, pero compromiso es marcar la hoja de ruta y decir hacia dónde se busca avanzar. Nosotros creemos que hemos hecho bastante en el área de finanzas sostenibles, y la elaboración o trazar una hoja más clara con respecto a la taxonomía es una parte de esa hoja de ruta. En lo concreto, con respecto a la taxonomía, yo creo que el principal desafío por delante es justamente lograr consensos con respecto a lo que el mercado o los proveedores pueden entregar de una manera concreta y creíble en el corto plazo, y por el otro lado las demandas que son crecientes en la sociedad civil, además de un escenario internacional donde se busca llegar a un consenso relativamente pronto, al menos entre economías avanzadas. Entonces, ahí el desafío es justamente manejar estos distintos tipos de intereses que van consensuando en distintos momentos del tiempo, que no es fácil, pero por lo menos desde el punto de vista del Ejecutivo se busca entregar esta hoja de ruta más clara, que se va en esta dirección. Podemos diferir un poco en la intensidad, en la rapidez que se avanza, pero la idea es avanzar hacia esa dirección. Gracias. Sí, muito obrigada. Jorge, si puede hablar de México. Claro. En nuestro caso, como lo comentaba, estamos en un proceso de desarrollo de nuestra taxonomía. Hemos pasado el tema de identificación de sectores, estamos en un tema de identificar usuarios y establecer métricas en esa etapa. Nosotros estamos insistiendo mucho en una taxonomía de finanzas sostenibles, en una taxonomía ASG, no solamente verde. Los antecedentes que hay, sobre todo de parte del sector privado e incluso de otros economías más avanzadas en otras partes del mundo, tiende a ser mucho en términos de finanzas verdes, con cuidado en la parte del impacto en el medio ambiente, y hay pocos antecedentes, o en la definición de métricas es más compleja cuando se quieren incorporar objetivos sociales. Inclusive puede llegar a haber la creencia entre algunos de que hay una elección o trade-off entre lo verde y lo social.
Y es la parte que nosotros consideramos un poco más compleja en la construcción de una taxonomía, incorporar de manera adecuada el aspecto social. Y es más complicado definir lo que es ASG cuando se le da el peso que debe tener lo social a la par que lo de lo verde. Tanto para decidir cuáles son los sectores, quiénes son los usuarios y cuáles serán las métricas. En general es la parte que hemos considerado más importante. De hecho, incluso en los grupos de trabajo, llega a haber una tendencia entre algunos participantes en decir, vamos a hacerlo en etapas. Primero vamos a definir lo verde y luego lo social, porque está más fácil lo verde, porque ya muchos lo han hecho y además hay referencias internacionales. Y nosotros hemos insistido consideramos que sería un error metodológico y estamos tratando de innovar sin descuidar la parte social. Entendido, mas até pensando na realidade que nós estamos vivendo, fica muito claro como a questão social está adquirindo importância, principalmente na recuperação, né, dos efeitos da pandemia. Então, eu acho que essa questão, apesar de ser complexa, é muito importante de ser desenvolvida, né? É muito importante que se avance. Sebastian, pode contribuir? Yeah. Yes, now I see how difficult it is to be actually last talking after everybody else. Makes it so much more difficult. Well, I guess there are a lot of challenges and also limitations. Some are similar between the different taxonomies, some are unique. I think this aspect that has been raised before of consensus, I think that everybody has had this. If you have followed the EU discussion, it was very, very exciting, and people got very nervous, because you do not only have to get a consensus of one country, you have to get consensus among many different countries and many different parties, and on very political questions. Just taking as an example, what about nuclear power? A country like France probably has a different perspective than Germany. And if you look at, I don't know, natural gas or biogas, you will also have very different perspectives, agriculture and so on. So I think that was a very, very difficult discussion, and without going into too much detail, we are also not at the end of this discussion. I think another challenge was also that many of the taxonomies are building on a certain coding, a certain classification, NAICS code for Europe, NAICS, N-A-I-C-S for North America and Mexico, and then you have SIC and CNAE for the Brazilian system. And they are not particularly suitable because some of them are based on definitions from several years back. So they may not have this differentiation that you would like to have when it comes to energy production. For example, CNAE in Brazil would not differentiate between whether it's renewable energy source or fossil fuel. As of now in Europe, also this limitation on the environmental objectives, I think that's something that we can relate to the problem that has been stated from Mexico, how to extend this. And also what I think difficult is that the focus is on the economic activities and not on, for example, the companies. So therefore it may not consider activities with or companies with the biggest developmental effect. For example, if you look at reduction of emission, maybe a more efficient burning of fossil fuel in the energy production might be more beneficial from a developmental perspective than a purely green. So this shading, these shades of green, there is not enough differentiation in this binary approach that most of the taxonomies have. Well, that it's very resource intensive to develop the technical specificities that has already been mentioned. And also, I think it's, even though in the EU case, the taxonomy is already the basis for various sustainability reporting in various sectors,
it is still not applied everywhere. So, for example, it's not applied yet on the use or using a classification system for the public spending or for subsidization, for example. Yeah, I think this would be an important step. And I think the biggest challenge right now for me in the implementation will be the lack of data. I think that's something very obvious. Yeah, once you have set up the rules and you want the financial sector to comply, but there's no data on the side of the companies, on the side of the investee, I think that's then also quite complex. Thank you. Obrigada, Sebastião. Tem toda a razão, e a questão de mensuração e também né, de validação é bastante importante, é um desafio bastante grande. E aproveitando que você mencionou a questão da classificação de ser binária, seria a próxima pergunta que eu faria aos nossos panelistas, de que tipo de classificação, qual é a perspectiva que foi adotada, se foi binária, ou se ela considera os diferentes tons de verde, quais as adaptações que tiveram que ser feitas, né, ou levadas em consideração nos seus próprios sistemas, e como é que isso afeta o que vai ser uma coisa muito importante, o que já é um aspecto muito importante, que é a questão da harmonização com as demais taxonomias, né? Porque se você está falando de comércio internacional, se você está falando de mercado de emissões, taxonomia é absolutamente fundamental. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de cada um sobre isso. Vamos começar pelo André, pode ser, André? Bom, vamos passar para o Jorge. Jorge, acho que o André está ocupado. Por favor. Sí. Bueno, en nuestro caso, como lo mencioné, estamos apenas en una etapa de elaboración de métricas y de medición. Por supuesto que nos queda claro que va a ser un tema muy relevante. De hecho, hay un grupo específico al respecto, y las métricas con relación a la taxonomía pues van a ser clave para evaluar impactos y para medir los efectos. Pero estamos en un proceso de emisión, todavía no tenemos métricas concretas. Ok, graças. André, se pode falar um pouquinho da perspectiva que é utilizada no Chile? Okay. Sí, mira, es importante recordar que cada emisión se estructura de acuerdo a los marcos respectivos que tenga el emisor, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando lo clave es ver cuáles son los lineamientos que se establecen en el framework respectivo y cuáles son las perspectivas de los revisores externos sobre ese mismo framework. Entonces, en nuestro caso, como emisor soberano, nosotros ya empezamos a reportar no solo la asignación de recursos, sino también la evaluación de impacto ambiental de los desembolsos en los proyectos también certificados, por lo cual estos criterios están establecidos previamente, y en nuestro caso, las evaluaciones de impacto de estos recursos los provee el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el Ministerio Sectorial respectivo. Entonces, pero reconozco que es todo un desafío, mantener esto y ampliarlo a un escenario más amplio en la economía, entre los distintos sectores, por cierto que va a conllevar mucho trabajo, no solamente en la certificación del marco previo, sino también posteriormente en los desembolsos. Gracias. Ok, muito obrigada. Mariana, se puder comentar um pouquinho como é na Colômbia.
Claro que sí, Raquel, me quiero asegurar que te entendí porque tenía el sistema apagado en la traducción, entonces te oí en portugués, pero ¿es alrededor de la medición de la implementación de la taxonomía? No, lo que queríamos saber es si Colombia adopta la perspectiva binaria de si es verde o no, si tiene diferentes shades of green, y cómo esto va a afectar, qué piensas sobre la armonización, los desafíos para la armonización con otros sistemas. Buenísima pregunta, mira. En el caso de la taxonomía se puede entender casi binaria, excepto en algunos casos que en Colombia simplemente no se puede tener, no se tiene una opción verde todavía, el mercado no da para que sea 100% verde, pero sí en la mayoría de casos nos fuimos con las opciones mucho más verdes. Ahora bien, esto fue toda una discusión en el proceso inicial, digamos en esas preguntas al principio de cómo empezamos, muy en línea con lo que me mencionaba Jorge, nos vamos con sostenible, nos vamos con verde, nos vamos con climática. ¿Eso qué implicaciones tiene en lo climático? Cuando vamos a especificar lo climático, ¿con qué nivel de greenness o con qué nivel de rigurosidad nos vamos a ir? ¿Y eso qué implicaciones tienes en realidad para el desarrollo del mercado o la taxonomía como un instrumento para el desarrollo de oportunidades? Digamos, en la medida en la que tú igual necesitas finanzas para los diferentes shades of green. De hecho, para aquellos sectores en transición necesitas movilizar para que se vuelvan un poquito más eficientes, para que reduzcan sus emisiones, así no sean verdes. Y eso fue toda una discusión al principio, en realidad, en su desarrollo, y nos fuimos, la decisión que tomamos, digamos, como mesa institucional fue irnos con lo más verde posible en los casos en los que se podía. En algunos vas a ver, digamos, lo más verde que se puede en Colombia, que cuando lo comparas y ahí el tema de armonización con otra taxonomía puede que no sea lo más verde, pero no incluimos, por ejemplo, muchas de las industrias en transición que van a necesitar. Y tomamos esa decisión simplemente porque queremos empezar con diferentes entregas, no tenemos tener una sola entrega, sino empezar de a poquitos, porque eso nos permite un poquito revisar qué tanto aplica la taxonomía, qué tanto es aplicable a Colombia, cómo son las medidas de implementación, así sea solo verde, y después ir complementando, tanto para otros objetivos ambientales, eventualmente sociales, y también para ir, digamos, complementando de acuerdo o en la medida en que van cambiando los planes, la tecnología. Reconocemos de nuevo que eso tiene de bueno en el sentido en que nos minimiza posibles discusiones, tiene de malo el hecho de que no estamos necesariamente facilitando movilización hacia esos sectores de transición. Y yo creo que en los pilotos y con el feedback que vamos a recibir de los inversionistas nos daremos cuenta del tema de armonización. Nosotros tratamos de seguir, por lo menos en arquitectura, lo que internacionalmente se está reconociendo, especialmente la Unión Europea, pero pues sabemos que los umbrales van a ser diferentes y unas actividades no son exactamente las mismas. Entonces, pues ahí se vendrá el reto, digamos, de generar credibilidad, de tener una justificación adecuada y de tener, digamos, una gobernanza de esa taxonomía de tal manera que nos permita estar respondiendo a las necesidades del mercado y de los inversionistas. Muchas gracias. Sí. Sebastian? Yes, thank you very much. For the case of the European taxonomy, as said earlier, it's binary, does not yet consider shades of green. It is, however, flexible in the sense that these thresholds are being adjusted over time, which obviously needs a lot of resources, a lot of input as well. Yeah, as I said earlier, only the current delegated act on climate change mitigation and adaptation has more than 500 pages, the two annexes. So this requires, and it is already, let's say, a result of a dialogue and of some compromises. So if this is done over time and repeated over time, obviously this causes a lot of effort. There's also the so-called review clause in the taxonomy regulation, which commits the Commission to publish a report by the end of this year describing the provisions that would be required to extend the scope of the regulation to cover economic activities that significantly harm environmental sustainability. So you might call this a brown taxonomy or brown activities, and activities that do not have a significant impact on environmental sustainability. So like low impact activities. And there you could develop something like a shading. And then also other sustainability objectives like social objectives are supposed to come.
And there are also recommendations for something that you might call a transition taxonomy, but they yet have to be implemented. Ok, muito obrigada. Bom, para dizer que nós agora vamos, né, dar uma última passada com os nossos painelistas, pedindo algumas mensagens finais, alguns comentários finais, e eu aproveito para comentar que nós temos ainda alguns minutos. Se após essas mensagens alguém quiser colocar no chat alguma pergunta né, específica para algum deles ou para o conjunto, por favor, fique à vontade, e se de todo, como nós temos um limite, né, de tempo, se não for possível responder hoje, durante o webinar, nós depois podemos organizar para enviar as respostas dos comentários e das perguntas que forem realizadas, ok? Então, finalmente, assim, gostaria de primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer, foi muito interessante conhecer essas diferentes experiências, sobretudo para um país como o Brasil, que ainda, infelizmente, ainda não começou esse processo, mas nós sabemos que é absolutamente necessário. Alguns órgãos governamentais já estão começando a discutir isso e começando a tentar aprender e conhecer um pouco melhor do tema. E, então, eu pediria, digamos assim, uma última mensagem de cada um, começando pela Mariana, de novo, né, com o gênero feminino. Muy bien, muy bien. Mi último mensaje es más una invitación a aprovechar el espacio que hizo el laboratorio y poder conocer, ya una vez habernos conocido con Andrés, con Jorge y con el equipo brasilero, pues para mantener, digamos, un diálogo y mirar cómo podemos de alguna manera, no sé si llamarlo armonizar, pero tener unos principios comunes que sean reconocidos en nuestros países en el desarrollo de taxonomías. Esto, pues, no en el caso específico de Brasil, pero claramente para México y Chile, en el marco Alianza Pacífico, por ejemplo, sería un hito relevante. Nosotros, por lo menos, en unos principios rectores para los desarrollos, que dé unos mensajes de confianza a los inversionistas, creo que sería como un paso importante, un resultado importante de este evento que me ha parecido muy valioso, y de nuevo agradezco muchísimo poder conocer a Jorge, Andrés y tender estos puentes, y claramente a ustedes desde Brasil, y tender estos puentes para seguir una coordinación y poder tener una iniciativa de esa índole. Sí, muchas gracias. Sebastián, sus palabras. Roger, claro. Obrigado. Well, my final remarks have two main points. The first one is actually, to a certain degree, mirroring or repeating what Mariana has said. We live in a globalized world. Economic activities and flows of financing and investments, they don't stop at borders. The objectives of taxonomies are to increase transparency, to reduce greenwashing risks, and finally to promote investments in green activities. This should contribute to the required sustainable transition, if you want. These objectives would be counteracted by a fragmentation of the development of different taxonomies. Therefore, I think it requires a certain level of international harmonization, as was put forward. On the other hand, it is also clear that national and regional particularities may not be significantly considered if you only have one taxonomy. The EU taxonomy clearly is based on the political focus on climate as the most important aspect of the environmental agenda, might be different in other countries. The quantitative and qualitative technical screening criteria and the change of these thresholds over time is oriented towards the EU climate goals and scenarios of transition. These criteria are developed on the back of the technical and economic possibilities of the EU, the status of development of the countries, its infrastructure, and so on. So in the end, this is clearly a dilemma. Yeah? But to resolve this, it requires international exchange, for example, done in the way that we are discussing here, but also, for example, in a larger scope in this international platform on sustainable finance and other fora. The second point that I want to make here, as we still do have a little bit of time, is that I cannot leave an event without saying that what we are doing here, what we are discussing here, is in the context of a second best policy approach.
Yeah, we are discussing here how we can motivate, others would say force, the financial sector to transfer investment flows from the traditional activities towards more sustainable activities. I think we would not have to discuss this here if there would be clear market forces that would lead to these innovations. If we would build the right kind of political and regulatory framework that would make activities price in the real value of sustainability. If we would do this, we wouldn't have to do all this definition. The market would do it automatically. So yes, it's very useful. We have to do this. It's complementary, but at the same time, we also need this clear message and the clear internalization of externalities in order to have the biggest effects in the market and lead towards a more sustainable investment and considerations of the business activities per se. Thank you very much. Thank you, Sebastian. Jorge, si puede nos hablar un poco a su mensaje final. Claro. Muchas gracias por la invitación. Fue un gusto conocer a todos mis colegas de América Latina, de Europa, a ustedes de Brasil, del Laboratorio de Innovación Financiera. Para nosotros fue de mucho provecho. Por un lado, confirmar que estamos trabajando con una metodología estándar, aceptada internacionalmente, como la que ustedes han utilizado, y eso es importante. Y creo que aprendimos que es muy relevante tomar en cuenta la participación del sector privado, y que pues tampoco a los que estamos desarrollando metodologías y buscando regulación, tampoco nos van a esperar. O sea que siguen saliendo emisiones ASG, siguen saliendo emisiones verdes. Como lo mencionaba Andrés, cada una sale con su framework para ser evaluada, para ser monitoreada, para tener una definición de su impacto, y que sí hay ganancias importantes, incluso de coordinación internacional, como lo mencionó Sebastián. A final de cuentas nos interesa traer capitales a nuestras economías, movilizar capitales. Sí hay beneficios para la movilización de capitales dentro de nuestros propios países o entre nosotros, como en la alianza que bien mencionó Mariana, que algunos de nosotros tenemos en otros aspectos económicos, en MILA, por ejemplo, y que sí es importante tomar en cuenta estas tendencias y plasmarlas en taxonomías y metodologías de riesgo que sean comparables internacionalmente, que sí contribuyan a la movilización de capitales y que sí sean útiles y oportunas. Gracias de nuevo por la invitación y estamos a las órdenes. Con gusto participaremos en cualquier otra iniciativa. Muchísimas gracias, Jorge. Andrés, si puede. Gracias. Voy a ser muy breve. Primero, me gustaría agradecer a todos por la oportunidad de contribuir con la perspectiva de Chile en una materia que es muy cercana a los compromisos de este gobierno y de otros anteriores. Primero, un par de reflexiones finales. O sea, lo primero es que, mira, seguimos en pandemia, ¿cierto? Seguimos en pandemia. Estamos muchos dedicados a la respuesta política, sanitaria, económica y las implicancias que esto conlleva. Sabemos que en algunas economías van a haber, se apunta a cambios estructurales en este marco. Con todo, es muy probable que las necesidades de financiamiento, tanto de las empresas como de los gobiernos, se mantengan elevadas, ¿ya? Entonces, vienen déficits por delante, aunque puede ser que sean cada vez menores, pero vienen déficits. Pero también es cierto que hay exceso de ahorro en otras partes del mundo y que están buscando retornos, y a su vez estos inversionistas, este exceso de ahorro, también está buscando
inversiones que de alguna manera esté más alineada con un demostrado compromiso del tipo ASG. En ese contexto, yo creo que corresponde a actores como nosotros avanzar y guiar al mercado en trazar esta ruta e incluir, por ejemplo, incluyendo avanzar en una taxonomia. Eso, muchas gracias. Muito obrigada. De novo, gostaria de agradecer demais a todos os nossos panelistas. Eu acho que o que ficou muito claro, e eu acho que Sebastião tocou bastante em um ponto muito importante, que é um tema que os países têm uma responsabilidade, têm interesse, têm realidades que precisam ser consideradas, mas que depende fundamentalmente da cooperação, do reconhecimento, da harmonização, não necessariamente do conjunto, mas dos princípios que vão reger, né, todo esse sistema. E eu acho que são essas discussões, esse compartilhamento que ajudam a todos nós a alcançar isso e, de toda maneira, né, conseguir, claro, que os nossos mercados sejam cada vez mais sustentáveis e apoiem cada vez mais o desenvolvimento sustentável em cada um dos nossos países. Eu gostaria de perguntar, Daniel, Daniela, José, se vocês querem ainda fazer algum comentário final? Não, só agradecer novamente a todos, a audiência, os panelistas e a você, Raquel. Acho que foram contribuições riquíssimas que a gente vai demorar a digerir um tempo aqui no laboratório, mas foi muito, muito útil. Muitas reflexões e contribuições aí vindo das experiências de vocês. Só queria realmente agradecer aqui em nome do Lab. Não sei, Gordon e Daniel, se querem comentar. Eu queria também, em nome da BDE e do Lab, né, agradecer. Fiquei aqui escutando, com a câmera fechada e anotando bastante, né? Eu estou chegando agora na BDE para exercer a função de secretário executivo, são 2 semanas no cargo, mas aprendendo muito, e foi uma aula. Hoje eu notei uma série de coisas, parabéns, e vamos seguir em frente, né? Obrigada. Daniel, quer comentar alguma coisa? Estou tentando habilitar meu vídeo, pronto. Não, muito obrigado a todos. Tenham todos uma ótima tarde, um ótimo resto de dia. Obrigada a todos, então. Uma boa tarde, boa noite, Sebastião, e até uma próxima. Obrigado. Até amanhã. Tchau. Tchau. Hasta luego. Tchau. Muito obrigado a todos e todas. Hasta luego. Tchau, tchau. Un gusto. Bye.